Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más Perdió en Cuba. Hoy pues tenemos pensado interesaros, entreteneros, divertiros en algún momento sobre temas que la verdad es que maldita la gracia que tienen. Que si la amnistía, que si lo de Pamplona, que si lo de Sánchez, que si, en fin, un poco, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de eso haremos de tripas corazón para que por lo menos os llegue algo de información sobre cosas que suceden que de otra manera pues me temo que no os llegaría y podáis consolidar una opinión firme, porque en este país hace falta que la gente, los españoles de a pie, tengáis opiniones firmes para que no nos vuelva a pasar que estemos en manos de tipos como Pedro Sánchez y que nuestra política pues haga reír en media Europa o en Europa entera, no lo sé. Os presento ya a nuestros invitados hoy. Don Raúl Ramírez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? De momento, estable dentro de la gravedad. Abogado, empresario y tantas cosas, ¿no? Y sobre todo amigo de la casa y muchas gracias por brindar la oportunidad de tener un marco de expresión libre, cada vez quedan menos. Expresión libre, qué importante es eso. Don Percival Manglano, muy buenas noches. Buenas noches. Y abogado también, político, analista político, en fin, tantas las cosas. Muchos le recuerdan, bueno, el pasado es el pasado. Muchos le recuerdan de cuando usted era consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. sí, he sido. Ya empieza a haber una larga lista de ex consejeros, concejales, diputados. Muchos quisieran. Bueno, lo importante siempre es lo que falta por llegar. Está haciéndole la competencia a Brad Pitt, pero descaradamente. Eso dice mi mujer. Don Iñaki Ezquerra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Iñaki es analista político, es un intelectual de fuste y fue fundador del Foro de Hermoa, cosa que a lo mejor tenemos que pensar si hay que volver a montar algo parecido, en fin, no sé. Pues sí, desde luego lo que sí tiene que haber es una movilización social, eso es evidente. Y tal vez en Navarra, ¿no? El Fórum y, en de Navarra, Estella, y en Navarra, pues también, especialmente, sí. Hay una verdadera ofensiva. Yo puntualizaría una cosa, en su día siempre se hablaba de unificar Navarra con el País Vasco y crear la gran Euskal Herria, pero no se hizo, entre otras cosas, porque al PNV no le interesaba. Porque si se llega a producir esa operación, pues el PNV se habría quedado en un partido muy pequeño. En la época en la que Navarra tenía votos más constitucionalistas. Pero, bueno, en fin, que siempre ha buscado su oportunidad y no siempre el PNV ha tenido tanto interés en crear la gran Euskal Herria. Ya le veo venir. Don José Luis Balbás, economista, empresario, el hombre que le dedicó 30 años de su vida al PSOE y que ahora hay que escucharle cuando cuestiona las cosas de Pedro Sánchez. Solo 25 años. Solo 25 años, solo 25, bueno. Bueno, pero la socialdemocracia es así, ahora se ha convertido en un partido casi social comunista, pero bueno, ¿qué vas a hacer, no? Casi... Lo de Sánchez ya es un artista de la película. Dice que se reunirá con Puigdemont, que es un prófugo inhabilitado para la política, y Junqueras, que es otro que no tiene derechos de presentarse ni político, se va a reunir cuando se apruebe la amnistía, que en cualquier caso es ilegal. No, o sea, que a lo mejor no se reúne. Eso depende de uno, de Puigdemont. Depende de uno. Bueno, Puigdemont ya lo va a veremos. decir si va a ser en enero, en febrero bueno, o en ya lo marzo. veremos. Porque ya la lo amnistía veremos. a lo mejor tarda un poquito en llegar. No, pero un poco rato. Por eso, sobre todo si el PP espabila, que es por eso. difícil que espabile. Porque, El del flequillo se va a poner nervioso y le va a decir, va a ser ahora y va a ser en Waterloo. Bueno, ya, pero es que hay muchos actores, no solo es el actor. Y el otro arrodillarse, que es lo que le toca. Se verá. En este patio. Bueno, lo que no me esperaba yo es que tuviera una autocomplacencia tan bestial, que tiene un ego bestial, ya lo sabíamos, sí, pero que llegara tanto. Bueno, escúchenle cómo se autoelogia. La presidencia, su presidencia de turno, discretísima, sin acuerdos relevantes en la Unión Europea, pues según él nos ha puesto a la cabeza de Europa. No sé si en paro o en déficit, pero según él, a la cabeza de Europa. Estábamos de los últimos y gracias a su presidencia de 6 meses, pues chicos, esto ha sido coser y cantar. Creo que es un honor, que es un privilegio que nuestra vicepresidenta primera haya sido elegida la primera mujer presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Querida Nadia, que tu elección como presidenta del BEI primero es una constatación de que España se sitúa en el corazón y a la cabeza de la Unión Europea, pero también el que haya sido la
primera mujer presidenta del Banco Europeo de Inversiones elegida, creo que también demuestra el compromiso feminista del conjunto de la sociedad española y del Gobierno, que se autoproclama con orgullo feminista. Es que su descaro hace reír. El compromiso feminista es por eso, es por lo que se llevan. Sí, mira, va a ser que es por eso, porque desde luego, por experiencia en el mundo de la banca no va a ser, y por éxitos con la economía española tampoco va a ser, digo yo. Bueno, en lo que sí está es en aumentar el gasto que nos produce. 66% más el catering del Falcon, porque estaba harto de volar con tofus y cosas así, y ha decidido poner ibérico del bueno. Y eso cuesta un dinero en estos tiempos, ya sabéis cómo va la cosa. Por lo tanto, vamos a aumentar un 66% el coste del catering del Falcon. En un Falcon que, por cierto, lo usa más que nunca. Ha sido muy denostado el presidente Sánchez porque el fin de semana pasado, con los Super Pumas haciendo viajes de ida y vuelta y tal, y el Falcon que le lleva de Torrejón en primer lugar a La Coruña, y el Falcon que le lleva de La Coruña a Santiago. Claro, el problema es que el vuelo de La Coruña a Santiago creo que son 8 minutos, lo tenéis por ahí, enseñarlo, no sé si son 8 o son 12, en cualquier caso, pues nada, una nimiedad. 8 minutos, no andaba yo errado, 8 minutos que dice, bueno, esto por carretera deben ser como 40, como mucho, ¿no? Pero no, ponedme aquí el Falcon que yo lo valgo, ¿no? Bueno, pues eso es en lo que está este colega. Y naturalmente el Falcon gasta queroseno, y gasta mucho queroseno, es decir, medioambientalmente es una ruina, pero el tío acaba de usar el Falcon, pero como no tiene vergüenza ni sentido del decoro, el lunes, después de haber usado el Falcon 8 minutos para ir de un sitio a otro, se le ocurre decir la tremenda gachupinada que viene a continuación a propósito de lo importante que es el medio ambiente. Si algo podemos concluir de estas últimas cumbres del clima, la recientemente celebrada en Dubái, la COP28, es que, en fin, nos va la vida en la búsqueda de una forma de construir que asegure la protección del medio ambiente y también mitigue y nos adaptemos al aumento de las temperaturas que estamos viendo en nuestras ciudades y particularmente durante los meses de verano. Creo que el tiempo de elegir ya pasó. Y, por tanto, hoy resulta absolutamente inconcebible ignorar el mandato de la ciencia que cada año nos alerta sobre el agravamiento de esta emergencia climática. Pues si él sube el catering en el Falcon, yo no voy a ser menos en Más se perdió en Cuba. En esta temporada navideña, Sabores Sierra de Madrid se llena de espíritu festivo y de tradición. Esta empresa familiar ubicada en la Sierra de Madrid ha abrazado la magia de la Navidad con amor y devoción. Cada uno de sus embutidos son un regalo para los sentidos y están elaborados con las piezas más selectas de ese gran amigo que es el cerdo. La pierna, la paleta del cerdo o el corzo o el ciervo o lo que sea. Y están enriquecidos con los mejores ingredientes. El toque del tiempo de secado adecuado les permite capturar los sabores únicos de antaño, ofreciendo un producto que es en su mayor parte 100% natural. En esta época especial, nuestra joya de la corona es el embutido de ternera IGP Sierra de Guadarrama, recientemente premiado como el mejor chorizo del mundo en su categoría. Esto fue en la feria de Covaleda. Bueno, estos chorizos y estos embutidos son pioneros en la forma de ser elaborados y también pues, van desarrollando cada vez más tipos de embutidos, con lo que se han hecho acreedores del sello de garantía de la M, producto certificado de la Comunidad de Madrid. Así que no busquéis más, regalar y disfrutar los embutidos premium Sabores Sierra de Madrid en esta Navidad, y para hacerlo aún más especial, pues os obsequiamos con un 5% de descuento en la compra utilizando el código del Toro TV. Sabores Sierra de Madrid, el regalo gastronómico perfecto para esta Navidad. Bueno, señores, y claro, yo no voy a decir esto y me voy a quedar de brazos cruzados, así es que le ruego que haga entrega al señor Iñaki Ezquerra, a usted mismo, y usted, don Percival, a José Luis Balbás, pues y aquí tenéis unos platillos de degustación para que
las palabras se hagan realidad y descubráis esos sabores. Bueno, Pues así lo haremos. a lo que vamos, tenemos que cuestionar un poco a Sánchez, ¿no? Porque yo lo valgo, los vuelos 8 minutos y va el tío y se va en Falcon. Bueno, pero además es un gasto absolutamente absurdo y una contaminación absurda y unos gastos generales de empleados absurdos, de pilotos, para 8 minutos. O sea, no tiene ningún sentido, y sobre todo con lo que se dice. O sea, se trata de vender que la ecología, que el medio ambiente, que el cambio climático, que cambia lo que cambia. Cambia como cambiaba hace 4, 10 o 12.000 siglos, que ni se sabe. O sea, es el mismo cambio. Cada 12.000 años o 20.000 o no sé cuántos están más que estudiados. Pero bueno, aparte del cuento, gasto absurdo. Y mucho dinero es eso, ¿eh? Iñaki, no se corta, ¿eh? No se corta un pelo. No se corta en absoluto, pero bueno, como ya está apostando por la Agenda 2030 y que consiste pues, en que los ricos puedan tener coches híbridos y eléctricos, y los pobres, pues como tienen coches viejos, pues esos nada, esos se quedan sin poder moverse. Además, yo no sé, bueno, pues si tan aficionado es a las energías renovables y todo eso, pues ¿por qué no utiliza también un avión eléctrico o híbrido? Yo creo que los hay, ¿no? Algún modelo habrá salido ya, ¿no? Puede irse en tren. O puede ir en tren, mejor. En fin, la incoherencia la verdad, no es el único incoherente en este tema, porque, bueno, pues yo toda la vida, y sobre todo últimamente, conozco ecologistas que me dan lecciones. Yo nunca he conducido un coche, y te dan lecciones y resulta que, claro, es que vivimos en el monte, vivimos en el campo y tenemos un panel solar y no sé qué, y luego resulta que lo que tienen es un parque móvil con un Land Rover, con luego una moto de trial, porque también les gusta hacer mucho ejercicio y mucho deporte. En fin, lo que tienen eso es un parque móvil en su casa. Y yo, que no conduzco, pues nada, soy un carca y un antiecologista. En fin, estas contradicciones están muy dentro de la política de hoy y de la... Dentro de la línea de lo que dice Iñaki, a mí otra cosa que me molesta mucho de este debate de Salvemos el Planeta es cuando se quiere meter en tu casa a decirte qué puedes y qué no puedes hacer en tu casa, ¿no? Por ejemplo, te tienes que duchar menos de 90 segundos o de 120 segundos, porque si lo haces estás destruyendo el planeta. Tienes que poner la lavadora a las 4 de la mañana para salvar el planeta. Si tienes frío te tienes que poner un jersey y no subir el radiador, porque si no te cargas el planeta. Bueno, tantas y tantas cosas, por supuesto, no consumas plástico. Es decir, la injerencia total y absoluta en tu vida diaria, privada, pero evidentemente que no se ve correspondida por el comportamiento privado del presidente del gobierno. En fin, ya de por sí me parece mal, pero si a eso le añadimos esta persecución continua de la izquierda ecologista por decirte cómo tienes que vivir y para meterse en tu casa, que es lo más sagrado, ¿no? ¿Y cuántas veces tienes que tirar de la cadena del váter al día para salvar el planeta? Pues chico, en fin... esto me saca de quicio. Si da tiempo, después comentaría algo sobre Nadia Calviño si volvemos a ese debate, pero ¿Volveremos o entraremos ahora cuando termine don Raúl? Muchas gracias. Hombre, yo creo que ya hace años que vivimos en la época del ecologeta, ¿no? Que es los que han descubierto que dentro de la ecología, que en sí y per se es lógico y es sano, y todos queremos salvar el planeta y todos queremos dejar a nuestros hijos un mundo mejor que el que hemos recibido, etcétera, etcétera. Es lo que los chiringuitos que le están forrando y la cantidad de dinero que han descubierto detrás de este postureo social, porque en el fondo eso es un postureo social. Yo creo que al final el señor Sánchez, os acordáis de Al Gore, ¿no? Se dedicaba a dar vueltas por el mundo también, dando lecciones de ecologismo en jets privados, aviones privados que contaminaban 10 veces lo cualquier... Pero bueno, eso daba lo mismo. Él llegaba allí, daba la conferencia, se lo había muerto. Eso también... Cobraba, pues eso se lo llevaba muerto, nunca lo he dicho. Y creo que algún presidente español también, Zapatero, algo de esto también ha hecho. Es decir, yo creo que esto es una forma pues muy inherente a muchos perfiles. Sobre todo, tú antes hablabas de de la incoherencia. Bueno, es que la capacidad que tiene el señor Sánchez de ser incoherente, yo creo que no deja de asombrar. Pero no deja de asombrar por dos cosas. Una de las cuestiones que él argumentaba, o su gobierno argumentaba, era que vamos a intentar eliminar los trayectos en avión en distancias cortas. Sí, de 2 horas. Sí. Pues por eso lo eliminamos en 2 horas, pero no lo hacemos en 8 minutos. El motivo era, el segundo argumento que dijo el gobierno era que el presidente gobierno, solo utilizaría el Falcon en aquellos desplazamientos que fuera incompatible con otro medio de transporte público.
hasta donde yo sé, desde Santiago a La Coruña se puede ir de 1000 maneras, incluso hasta en bicicleta si me apura, ¿vale? Entonces, y luego detalles, que esto le molesta más. Ya no es cuestión de cuánto sube el catering. ¿Sabes cuánto cuesta una hora de vuelo del Falcon? 6.000 euros. Una hora de vuelo son 6.000 euros. Para que hay que sumar los Super Pumas, porque él va de solo el Moncloa Falcon, a solo ese Torrejón Falcon. en En lo Super que Puma. va de año de enero hasta septiembre, este señor ha volado 125 veces, que es un 35% más que el año 21 y un 40% más que el resto de los presidentes del gobierno de este país. Entonces, a mí lo que me gustaría saber este señor qué azorada vida social tiene, porque entre otras cosas, el Falcon no está al servicio del Partido Socialista, está al servicio del gobierno. Entonces, a mí lo que me gustaría entender es si todos los desplazamientos que este señor lo hace en nombre del gobierno o para funciones de gobierno o ha ido admitido el Partido Socialista. Eso es un troleo. El acto en Coruña era en Navantia, con los sindicatos Usted se de inventa Navantia, un acto público y con y el luego candidato del PSOE a las próximas elecciones gallegas, que por cierto, ya les digo, por si no han estado al tanto, que van a ser el 18 de febrero, convocadas antes de ayer. Bueno, a lo que vamos. Nadia Calviño, ya sabemos, lo ha confesado, que por qué la han elegido, porque es un signo de feminismo, debe ser por eso. Porque desde luego, la charlotada que ha hecho este gobierno con Telefónica, eso no tiene nombre. ¿Por qué? Pues porque, uno, no se han atrevido a decirle a un fondo saudí que no son bien recibidos. Han demorado una decisión sobre esta inversión absolutamente legítima en términos de mercados internacionales, la han demorado incomprensiblemente no sé cuántos los meses, por lo menos 5. Puede que sean más incluso. Y en lugar de decirle, oiga, mire, es que no lo vemos con buenos ojos, esta es una empresa estratégica y ustedes aquí no tienen cabida porque Telefónica presta no sé qué servicios a defensa o lo que, por la razón que quieran. En lugar de eso, lo que hacen es, bueno, vamos a hacer que los saudíes tengan una participación contenida en hasta el 5%. Y esta semana nos dicen que, bueno, la solución del gobierno, ¿sabes cuál va a ser? Que la SEPI, que está quebrada, compre un 10% de Telefónica. ¿Y cómo se va a hacer eso? Con unos créditos que le vamos a dar, como si nos sobrara la pasta, le vamos a dar a la SEPI para que la SEPI compre un 10% de Telefónica. Es una barbaridad de acciones las que tienen que comprar. 2.000 millones de euros. 2.000 millones. 2.000 millones de euros. Ala, 2.000 millones. Sí. Eso es lo que nos cuesta, pero en términos de... Bueno, ha subido el valor. Sí, exacto. Evidentemente, Sí, ha subido el valor porque muchos dicen, bueno, pues esta va a ser mi oportunidad de salirme y vender. No quiero estar en una compañía donde el accionista mayoritario sea la SEPI, no quiero saber nada de eso. ¿Qué buscan los socialistas? El Consejo de Administración. Lo de siempre, pagando nosotros, como siempre. Y además en una operación que lo que hace es desanimar. ¿Qué piensan los fondos de inversión de Dubái o de Abu Dhabi o de Noruega? ¿Qué piensan? Uy, en España no te metas porque ese es un gobierno muy raro con algunos comunistas y lo mismo se ponen fieros y te neutralizan mediante una operación de compra de acciones. Vamos a poner nuestras inversiones seguras en otro lugar del mundo. Vamos a publicidad y luego lo debatimos. Pues sí, de los guionistas de Asaltemos las instituciones del Estado, ahora llega la última de las películas de Pedro Sánchez y sus mariachis, Asaltemos el IBEX. José Luis Balbás. Bueno, es una operación discutible. Evidentemente Telefónica es una empresa estratégica para España, absolutamente estratégica, es de las 5 o 7 grandes telefónicas del mundo. El valor de mercado es anecdótico, es una cantidad microscópica, 2.000 millones, 20.000 toda la empresa. O sea, es una cantidad muy pequeña. En Europa, estas empresas estratégicas, excepto incluido la animalada de soltar la acción de oro de Endesa, que fue el gobierno de ZP, una animalada salvaje, vendida por 45.000 millones cuando valía 80.000 en ese momento. Más de 80.000 valía Iberdrola la hora, que era más pequeña. Esas sí que son empresas estratégicas. Alemania, Francia, Italia no han soltado ni una acción de oro de nada, de ninguna de esas, ni eléctricas. Es más, Italia, que es
tan peor situación financiera que nosotros, es la que nos ha comprado Endesa, con lo que suponía de nuestras inversiones en Iberoamérica de cientos y miles de millones de euros. Más de 20.000 ingenieros fuera, que fueron, y son todos italianos, claro, evidentemente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, pero vamos, no nos han dejado ni la hora, ¿sabes? Ni la hora en el asunto. Y ni Baviera ni Alemania sueltan la mano de, vamos, ni una pela, nada, del control, es decir, la acción de oro. Pero claro, hemos tenido gobiernos muy malos. O sea, el primero que empezó fue Felipe, luego siguió Aznar, que hizo un montón. Ya la última animalada, la gigante, es la de Endesa, que es ZP, de lo cual pues sabemos ya en qué trabajaron luego la exministra Salgado, que no sabía si volvía o era de Economía, que es una... Y Solves. O que era eso, ¿sabes? Y Solves. ¿Qué era eso? No, pues Solves se fue. Solves en el año 9 salió corriendo del susto, ¿sabes? Encima que le ayudó a ganar para ser allá en las elecciones. Para ser consejero de Enel, hombre, que claro, es la propietaria de Endesa. Claro, hombre, a ver si te crees que va a ser gratis. Esto nunca es gratis. Entonces, bueno, pues yo creo que la operación está muy lentamente hecha, muy mal hecha, y había que pactarlo de otra manera, porque la cantidad para España tampoco es importante, 2.000 millones. Lo que queda mal es la estética de mercados, para la Asusta inversión a los fondos. Que asusta al personal, porque no son maneras, es que no son maneras. Lo que sí que hay que tener es el control de las acciones de oro, como tienen todos los demás. Cuando resulta Alemania, Francia, Italia es que no ha soltado ni una, pero de nada, ni la hora. Y Francia ni te cuento, es que no suelta nada, ni una central nuclear, nada, de las 70 que tiene, ni una. Y tampoco le van nada bien, porque le falta ahora uranio, que se lo han quitado en África a todos los BRICS. Le han ido limpiando. Níger, O sea, y lo tiene, pero no sueltan el control de lo que son las empresas estratégicas, que son fundamentales. La energía es fundamental. Iñaki. Sí. Bueno, yo creo que esto responde, pues, bueno, a la manera de actuar de Pedro Sánchez. Es decir, que si políticamente, institucionalmente, actúa como si condujera el yate de su padre, pues en el terreno económico pues hace lo mismo. Es decir, que, y además, pues como piensan que se puede gastar sin límites, quiero decir que en este caso pues son 2.000 millones. Pero bueno, en fin, es una cifra comparada con todo con todo el endeudamiento en el que estamos, pues bueno, pensará que es poco, ¿no? Es decir, yo creo que responde a eso. Y bueno, la economía además, pues no sé, actúan como si se pudieran permitir un desprendimiento altruista, ¿no? Y bueno, y qué decir de todas las inversiones que vienen ya de lejos del Partido Socialista en Marruecos. Y bueno, en fin, y despreciando y haciéndolas pasar canutas a los productores de aceite español. Entonces, bueno, pues yo creo que son noticias permanentes y, bueno, pues en fin, yo soy de letras y me puedo perder en las cantidades esas macroeconómicas, en las cifras que se manejan, pero la impresión que te da y de lo que de las noticias que van llegando, pues son siempre eso, es decir, que alguien que piensa que puede, pues en este caso, ahora con un fondo saudí y mañana será pues con quien le convenga, es decir, que... y a eso se añade además esa incapacidad que tiene este gobierno de hacer frente a quienes considera posibles rivales peligrosos. Es decir, que no hay una política de Estado coherente, que además sería la que avalaría la negativa a estas operaciones. Quiero decir que, mire, yo no tengo que responder a una política de Estado que hay económica, pero como no la hay, pues entonces es lo que se le ocurre a Pedro Sánchez y muchas veces sin consultarlo con el propio gabinete. Pues Iván. Bueno, es verdad que el precio total de Telefónica en 20.000 millones puede sonar que no es demasiado, pero claro, es que la acción está a menos de 4 euros. Cuando se acordará Balbás, hace 5 años estaba a 10. Y hace... Y sabe a 18. Claro, llegó hasta 20. Claro, es que la evolución del precio de las acciones de Telefónica y por lo tanto de su capitalización ha sido bastante y de todas negativo. Las telefónicas del mundo, ¿eh? Bueno, pero Telefónica Española peor. Se privatizó hace más o menos 25 años. Durante bastante tiempo hubo demasiada influencia política y eso sí que hay que reconocer al presidente actual, que consiguió limitar esa
esa presencia política, esa influencia. En fin, por dar un par de ejemplos de cómo, aunque era una empresa privada, se seguía utilizando como sitio para aparcar gente, pues en este caso socialista. Recordemos, Trinidad Jiménez, ministra de Exteriores, candidata al Ayuntamiento de Madrid, hoy por hoy, que yo sepa, sigue en Telefónica. O el caso de Narcís Serra, que, si no recuerdo mal, estuvo en 3 consejos de administración de Telefónicas fuera de España. En Iberoamérica. Y eso mientras era el presidente de Caixa Cataluña, es decir, se dedicaba a quebrar Caixa Cataluña mientras se le colocaba en consejos de administración por toda Latinoamérica en Telefónica. Entonces, ahora que se había puesto coto a eso, que se abra la puerta a volver a tener influencias políticas en Telefónica, pues francamente no es una buena noticia, por no hablar, por supuesto, de la capacidad de compra de publicidad que tiene Telefónica. Es uno de los mayores anunciantes de España. Claro, es muy goloso, y que de repente se compre publicidad en este medio y no en este medio porque tu accionista del 10% te dice, oye, a ese no y a este sí, pues eso es algo que puede. Me estaba acordando preocupar. Yo de que sigue agazapado de Paz, aquel que era el líder de las juventudes del PSOE, cuando había jóvenes en el PSOE. Ahí sigue agazapado, ¿eh? Y de teléfono sabe lo que yo. Algo lo que menos, yo. A lo algo mejor menos, hasta puede que menos, no lo sé. Raúl. Debe ser que queda poco ya para Nochebuena y estamos todos Espíritu navideño. de un espíritu navideño que ya nos embarga a todos. Vamos a ver, vamos a ser claros. No le intentamos buscar justificación ni política ni económica a esta operación, porque no las tiene. O sea, económicamente no tiene ni pies ni cabeza, entre otras cosas porque la SEPI tiene una capacidad de endeudamiento actualmente de 400 millones y tiene que pedir 2.000, que no es mucha cifra, pero 4 o 5 veces la capacidad que tiene. Con lo cual, a mí me recuerda mucho esta historia a lo del rey desnudo, ¿no? O cuando Hitler había perdido ya la guerra, que se iba mandando hordas y hordas de Panzer que ya no tenía y le decían todos alrededor, sí, my fire. Diga, si no hay nada ya que mandar. Pero yo creo que Sánchez entra en ese espiral de locura donde tiene alrededor de gente que dice, pues ahora me lo compro, pues sí, usted cómpreselo, ya veremos dónde sale el dinero. Pero sobre todo, vamos a la parte más práctica, ¿no? Si tienes la Golden Share, ¿para qué te metes, Manolete, en este tinglao? Pero hay una cuestión que es mucho más de fondo. Es decir, ¿alguien se cree que con ese 10% oficialmente es garantizar que Telefónica puede cumplir sus objetivos estratégicos? No, eso no se lo cree ni el que firmó el acta de adquisición. Lo que se está pretendiendo no es ni más ni menos qué es Telefónica hoy en día. Telefónica es un compendio, es una marca que lo que realmente tiene es telecomunicaciones de España, estratégico, y audiovisual, importantísimo. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está volviendo a amordazar para tener la capacidad de colocar en el Consejo de Administración a sus amigos, las famosas puertas giratorias que siempre negó, y al mismo tiempo es un gran proveedor de contenidos, donde puede Sánchez seguir construyendo su castillo de educación sociocívica, ¿no? Donde nos va a explicar al final lo que tenemos que pensar, con lo que tenemos que ver y a quién tenemos que ir a adorar si fuera necesario ahora en Navidad. Entonces, no caigamos en el espejismo de entender una operación para salvar la economía española en intereses estratégicos, primero, porque ni es la fórmula, segundo, ni es la forma, tendrían otras opciones, tercero, nos cuesta un quico la operación del señor Sánchez, y por cuarta, los fines de Sánchez siempre son lo contrario a lo que se ve. Aquí no hay ningún interés económico, hay intereses personales de partido y de él, colocar sus amigos y tener el control de los medios de comunicación una vez más. Conclusión, si me permites. Como nadie le compraba la serie de la Casa vende Blanca él, esta que él se tenía la hace solo. Pedro Sánchez, dice, ¿cómo que no me la compra nadie? Pues yo ahora compro Telefónica para que me compren la serie. Y me la produzca. Exactamente, ya está, Bueno, problema solucionado. Por no aburrirles con lo de Telefónica, quedaría para mucho, pero para un serial. mucho. Vamos a hablar de otras cosas de las que se habla bien poco y son muy importantes. Lo primero, se ha admitido en el Congreso la toma en consideración de una propuesta del Gobierno y sus aliados, Bildu en este caso, pero también Esquerra y también Junts, para que no sean delito las injurias al jefe del Estado. Y me parece que es, no, eso es muy importante. En la estrategia de algunos eso es muy importante, y sobre todo que el Gobierno de España claudique en eso es una singularidad. En Europa nadie se atreve a injuriar en Alemania al canciller o al presidente de la República, no, ni hablar.
ni hablar. En España esto va a ser absolutamente gratis. De hecho, la culpa es nuestra, porque siempre ha sido un poco gratis esto, ¿eh? O sea, yo recuerdo que fui como periodista detrás del príncipe entonces Felipe en su primera visita a Cataluña, y lo primero que vio este hombre al llegar a Cervera o al llegar a Gerona o al llegar a estos sitios es que le quemaban retratos de su padre y que le gritaban «muera el Borbón». Y bueno, sí, se practicaron unas detenciones y más nada, porque nadie siguió con una persecutoria de esto es un delito, tal. No, uy, pasemos esto como si fuera un río de aguas calientes. Y además está el enaltecimiento, Iñaki, el enaltecimiento y los homenajes y las ofensas que se cometen contra las víctimas del terrorismo. Son muchísimas. Esto parece que dicho así ya nos suena a todos como a muy manido, pero no, hay que reflexionar en ello. Esto es lo que decía sobre este particular José María Figaredo, el diputado de Vox. Que alguien salga al foro público con la intención de humillar a las víctimas o con la intención de atacar a alguien por su religión, nos quieren decir ustedes que esto es positivo. España es uno de los países que establece unas sanciones más bajas para aquellos que ataquen a los símbolos nacionales. En Alemania, el señor Pisarello, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y atacó a la bandera española, el señor Pisarello habría ido a la cárcel en Alemania. Fíjese usted. Bueno, pero ¿cuántos han sido esos enaltecimientos? Pues ahora lo van a ver y agárrense, ¿eh? No les pille en un mal paso porque igual se cae alguno. Verán, pues no hay año que baje de 100, desde luego, y en total, desde el 18, solo desde el 18, 1.529, Iñaki. Sí, yo creo que claramente con esa demanda de despenalizar las injurias a la corona y la humillación a las víctimas del terrorismo, pues prácticamente lo que están haciendo es presentando el programa, una parte del programa de legislatura. Es decir, que claramente se quiere despenalizar para pasarse la legislatura humillando a las víctimas del terrorismo y lanzando injurias a la corona. Es decir, eso claramente es una exigencia del mundo de la pandi de Puigdemont, ¿no? Bueno, y en la que también está el propio nacionalismo vasco comprometido. Quiero decir que es curioso porque, por un lado, la decisión de apartar a Otegi de la candidatura de Bildu claramente tiene como objetivo desdramatizar. Blanquearse, ¿no? Sí, bueno, pues Otegi es molesto porque puede ser en un momento determinado molesto porque evoca demasiado el pasado de sangre y entonces, bueno, pues como de lo que se trata ahora es de darles a Bildu la alcaldía de Pamplona y en un momento podría ser posible, tras las autonómicas del 2024 en el País Vasco, pues darles a Bildu la presidencia del gobierno vasco, bueno, pues entonces Otegi resulta molesto y se pone a un candidato de perfil más bajo. En fin, entonces, por un lado, bajar la dramatización que puedan encarnar ciertos personajes, como es el caso de Otegi. Y por otro lado también, levantar las barreras legales que pueda tener una legislatura en la que ellos van a tener mucha presencia. Y lógicamente, es que además, aunque no quieran, quiero decir que el discurso del mundo de ETA y el discurso del propio secesionismo catalán hoy, que está lanzado al monte, es continuamente de ofensa, de relativización de las víctimas. Bueno, relativización sería el mejor de los casos, cuando no de ofensa y por supuesto, de una estratégica ofensiva contra la institución monárquica. Ya lo dice ese faro de Occidente, que es el ministro de Transportes, Óscar Puente. Dice, hombre, es que estos tienen más derecho que otros. Los de Bildu tienen más derecho que otros. Percival. Claro, en el fondo lo que se está dirimiendo aquí es
cómo usamos la ley para que se insulte más a unos que a otros. Y me explico. A Bildu ahora no, y al entorno de ETA no interesa que se le insulte porque claro, es que son progresistas. Claro, es que todo el mundo sabe que Bildu siempre ha sido progresista, está en el bando de los buenos y por lo tanto no vamos a permitir que se pueda utilizar la ley para perseguir cosas que dice. La monarquía, pues 3/4 lo mismo, ¿no? Está en el bando malo, puesto que, en fin, todos mis socios son republicanos, quieren acabar con la monarquía parlamentaria en España. Yo cada vez, como PSOE, pues también lo veo bien. Y mi plan me lleva necesariamente a una república. Entonces, bueno, pues que se facilite los insultos a la monarquía. Al mismo tiempo, ¿a quién sí que hay que insultar? A la derecha. Por lo tanto, va Santi Abascal a Argentina, hace unas declaraciones evidentemente metafóricas sobre que se va a colgar por los pies a Pedro Sánchez en España y le ponen una querella. Y entonces eso sí que es delito. Eso sí que es delito. Entonces es perseguir las declaraciones de unos blindando las declaraciones de otros. Es que es el modelo del muro. Es el muro, si estás de un lado del muro, ahí manga ancha, libertad de expresión, puedes insultar a quien quieras y se va a cambiar la ley para que lo hagas. Ahora, si estás del otro lado del muro, no te preocupes, que contra ti vamos a ir con todo el peso de la ley y si podemos enchironar por cualquier cosa que digas, lo haremos. Balbás. Bueno, el presidente Sánchez pues, ha ofrecido ya a Aragonés que se olvide del referéndum de momento. Eso. De momento, ¿Te refieres a cambio lo mismo que con la amnistía y con la malversación? Bueno, y con a cambio de un lawfare concierto económico. Yo creo que Cataluña ni está en disposición ni puede financieramente. Nos debe 135.000 millones de euros, nos debe al Estado español, nos debe y nos seguirá debiendo, porque según los economistas que sabemos un poquito de estos y de temas financieros, no se pueden condonar ni los 15.000 millones, porque afectaría a terceros, que son los mercados internacionales, tendría que igualarse a 90.000 millones con el resto de la deuda de los españoles y podría ser sujeto de acciones penales contra quien tome esa decisión, porque tú en mercados financieros, cuando has colocado la deuda, has dado unas condiciones de endeudamiento y de tipos de interés que afecta a terceros. Por ejemplo, puede estar hablando de 56.000 fondos de inversión que han tomado posiciones sobre la deuda española. Entonces no lo puede decir un señor Pelanitas por ahí que tiene el 0,9% en Cataluña, el otro que tiene el 1,3%, o sea, que es que ni entre todos suman el 5%, los que quieren tomar decisiones sobre el sistema financiero español y sobre el comportamiento de nuestra deuda, que es 1.600.000 millones de euros. Esa partida de Cataluña no está dada en esos mercados en ese momento y puede tener riesgos muy importantes para el que sea ministro de Hacienda, para el que sea presidente del gobierno y para el que firme el papelito, pero no de 15.000, es que al menos es de 90.000, porque claro, y Andalucía y la Comunidad Valenciana, que tiene un agujero de la de 3 pares de narices, y la de Aragón y Canarias, o sea, y Baleares, todas, Baleares un poco menos, pero todas tienen, y a todas hay que igualar. Extremadura ni te cuento, con la renta per cápita que tiene, que es la 17 de España. A Madrid también, porque en Madrid somos el principal dador de dinero, pero con diferencias abismales en renta per cápita y en todo, porque lo hemos gestionado bien los madrileños, los catalanes lo han gestionado muy mal y será su problema, pero que no nos digan ahora que vamos a subrogarnos en 15.000 ni en 135.000 millones de euros, que es falso, es imposible. Por mucho que digan, es imposible y es ilegal, porque los mercados financieros están sometidos al sistema EOSDE, que es como se llama, que son 141 países en los cuales eso está reguladísimo, reguladísimo. Y si España quiere hacer una salvajada de ese tipo, pues nos pueden meter una prima de riesgo que no sabemos con qué dinero podemos pagar. Eso es lo que no podemos pagar. Raúl. Bueno, en España las cosas son ilegales hasta que dejan de serlas, ¿no? Entonces hemos visto, por desgracia, amnistías ilegales que quieren que sean legales. Malversaciones. Hemos visto malversaciones
lógicamente es un tipo delictivo que pasa a estar normalizado y no me extrañaría, es más, doy por hecho que lo veremos, ¿no? Pero volviendo al origen de la pregunta, nos hemos desviado, que era de la despenalización del delito de injurias, ¿no? Entonces, a ver, de entrada no es que estemos despenalizando un acto criminal, es que la injuria en sí, ¿vale?, está perseguida, es un delito contra el honor, que está perseguida en la mayoría de las legislaciones democráticas. Hasta donde yo sé, hasta esta semana por lo menos, España estaba dentro de estas legislaciones, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque aquí despenalizamos la injuria, que es un delito contra el honor, repito, si va en un sentido, en cambio en el otro no. Aquí podemos atentar contra los derechos religiosos, si es la Iglesia Católica, claro, porque si no es la Iglesia Católica, ay, ahí no, o sea, solo con un lado, ¿no? Al mismo tiempo, es decir, esta dualidad que tiene el señor Sánchez o su gobierno de interpretar la ley, de darle la vuelta al calcetín, pues al final yo no creo que sea tanto un requerimiento per se, sino que es la consecuencia de amoldar las estructuras al escenario político que se está preparando. Y llevamos mucho, o sea, no hay una sola semana, no hay un solo mes en que no estemos viendo un pasito hacia adelante. Y un pasito hacia adelante. Al final, nuestro modelo democrático, llevamos ya algunos muchas semanas manifestándolo, se está derrumbando, ya no por las instituciones que están absolutamente derrumbadas, ¿no? Existen como el Alcázar, ¿no? Hay 4 jueces intentando resistir a que no les derriben, pero que es la única institución del Estado que queda sin contaminar, y lo que se está intentando es generalizar un estatus mucho más al acorde del faraón, de ese faraón Sánchez, donde él determina lo que es bueno o no es bueno para la sociedad, lo que determina que tenemos que pensar, y acorde a eso, un ejecutivo y un legislativo con un judicial que vaya poniendo la alfombra de plata. Entonces, a mí despenalizar las injurias a la corona no me parece que sea un motivo mucho más allá de lo que es, sino la razón por la cual lo está haciendo. Y la razón por la cual lo está haciendo es porque él necesita, como apuntaba bien mi compañero antes, indicar cuáles son las líneas rojas de los objetivos a derribar. Y así los indica. Lo que es una pena es que el resto de los españoles estemos en casa, un sábado más, escuchándonos, en muchos casos diciendo que estamos como una regadera, en otros casos dándonos la razón, pero aquí acabe todo. Esto es gravísimo. ¿No se dan cuenta que despenalizar este tipo de delitos va contra el Código Penal, va contra las libertades individuales de los españoles, que al final es el marco democrático que todos hemos votado y cada semana es uno? Este año acaba, pero es que el año que viene sigue. Tenemos elecciones en Galicia, tenemos elecciones europeas y ya veremos alguna que otra más. Sí, sí, seguro. A final de año las catalanas con toda probabilidad y las vascas antes casi seguro también. Por redundar en tu tesis, lo del pasito a pasito. La técnica del pasito a pasito, la verdad es que es bueno en eso, Sánchez, ¿no? Buenísimo, brillante. Por desgracia. Mi agenda es pública, mi agenda es transparente. Eso a la pregunta, ¿se va a ver usted con el prófugo? Mi agenda es pública, es transparente. 2 días después, sí, va a haber reunión con el prófugo. No, pero no va a ser hasta que se apruebe la ley. ¡Ja! Que te lo crees tú, sí, majo. Va a ser cuando te exija Puigdemont que vayas a verle. ¿O qué? ¿Te vas a jugar la pirámide, faraón? ¿Te vas a jugar toda la pirámide por no ir allí al saluda y al acto servil que a muchos nos humilla, pero a él no tiene ningún sentido? Por dar un ejemplo más de esto de que estamos diciendo a quién se puede insultar y a quién no, es algo que viene muy al caso porque esta semana ha habido una nueva sentencia judicial que ha avalado que Cayetana Álvarez de Toledo dijese que el padre de Pablo Iglesias es un terrorista. Y es la segunda. Pero claro, la izquierda y Pedro Sánchez ve esto y dice, ¿cómo puede ser que se le pueda insultar de esta manera? Cuando además la sentencia que hemos conocido esta semana es que es libertad de expresión, que le ampara a Cayetana la libertad de expresión para decirlo. Bueno, pues es dentro de la distinción de a quién se puede insultar y a quién no, claro, esto le saca de quicio a Podemos, a la izquierda en general y al gobierno del PSOE, que se pueda... Y entonces se elabora lo de que los jueces son una facha. Exactamente, es que además está conectada una cosa con la otra. Y si no bueno, pausa para la publicidad, te doy palabra a la vuelta. Muy bien. Iñaki Ezquerra. Sí, no, siguiendo con lo que decía Percival, otro ejemplo es
el discurso este de Miriam Nogueras en el, en el Congreso, o sea, señalando a los jueces, pero desafiándolos, además de una manera reiterada, y diciendo que van a ir a por ellos. O sea, es que es increíble. Pues efectivamente, estoy de acuerdo con vuestra tesis de que, claro, que se están trazando unas líneas rojas de a quién se puede y a quién no se puede. Pues yo quiero recordarte que el presidente nos dijo, eso del lawfare no está en ningún pacto que hemos suscrito con nadie. Mira. Sí. No, y cuando quieren tranquilizar, no, es que creo que desde el gobierno se ha dicho, bueno, Pedro Sánchez, que no se va a hacer comparecer a los jueces en esas comisiones. Y alguien incluso ha hecho alguna editorial diciendo que, bueno, que esto tranquiliza. ¿Cómo que tranquiliza? Si realmente lo tranquilizador en todo caso sería que se disuelvan inmediatamente esas comisiones. Es que aunque no obligaran a comparecer, ya el que haya unos órganos ahí creados para cuestionar las sentencias judiciales es que es un disparate. Pero como el pasito a pasito se produce a diario, ya como que no nos duele tanto. Por ejemplo, relator. ¿Pero qué me está contando? ¿No hemos aceptado un relator extranjero y reunirnos fuera de España? Y ha habido de todo. 10 reuniones fuera de España, un relator salvadoreño, en fin, son las cosas a las que nos somete este tío. Sí, no, bueno, a esto viene añadido otro fenómeno que es la inseguridad, pero la falta de certeza que podemos tener en cualquier afirmación que sale de este gobierno. Es decir, que ya la mentira se ha instalado de tal manera en el discurso, en la política española, gracias al sanchismo, que es que no puedes creer nada de lo que se dice. Es decir, todos son tácticas. Tienes la garantía de que cuando dicen que no van a hacer algo, lo van a hacer, lo cual algo de certeza sí que te da, aunque sea al contrario. Lo que se llama la duda racional. Fíjate, dijo en Barcelona el jueves Sánchez, esto del referéndum era una petición de máximos por parte de los independentistas, que desde luego el referéndum no cabe en nuestra Constitución. Perfecto. Y al cabo de un rato aparece no me acuerdo del nombre, un portavoz de uno de estos dos partidos catalanes separatistas y dice que le cuentan lo que ha dicho Sánchez sobre el tema y dice, sí, bueno, claro, sí, también decía lo mismo de la amnistía, también decía lo mismo de la malversación, de los indultos, también decía, y al final se ha hecho, ¿no? Dice, pues eso, apreteu. Están en lo mejor de su vida política. A mí de verdad perdón que insista, pero es que no me vais a hacer comulgar con ruedas de molino, y este año me invade menos el espíritu navideño que otros, que me ha tocado así. A ver, el señor Sánchez podríamos empezar a enumerar sus defectos, pero tiene algunas virtudes, que hay que reconocerlo, yo reconozco. La primera es la capacidad que tiene de retorcer el verbo, ¿no? Yo no sé si le habéis escuchado hablar, hacer una comparación muy traída, que era intentar convalidar la amnistía con un indulto del señor Aznar, que lo hizo con los objetores de conciencia, ¿no? Sí. Cuando amnistía niega el delito, el indulto lo que niega es la pena, pero no te está diciendo que el delito no despenaliza un típico penal, ¿no? Entonces, si es capaz una persona de intentar convencer a la población que acaba la famosa frase de una mentira 100 veces que acaba convirtiéndose en una verdad, la gente acaba de no entender muy bien la diferencia entre una cosa y otra. Eso mismo, perdone, don Xavier, que le diga, lo va a intentar con el referéndum. Pues claro que el referéndum no cabe en la Constitución, él lo llama, pero es que se inventará la consulta virtual, digital del año 26. Democrática. Democrática, que consistirá... Coño, hemos pasado de un congreso parlamentario al congreso popular, donde ya cada vez el pueblo tiene el deber de saltarse los organismos institucionales y ejercer el derecho. El señor Sánchez va a retorcer el léxico castellano para conseguir sus objetivos, como lo ha hecho siempre. Por tanto, que no nos sorprenda, eso no es mentir, es retorcer, que es la famosa frase. No es que mienta, es que le da exactamente igual, porque va a anteponer sus intereses a cualquier palabra o promesa que haya hecho. Balbás. Bueno, las dos cosas claves que tiene ahora España, en definitiva, pues son el intento de imponer la ley de amnistía, que es absolutamente inconstitucional, será siempre ilegal, hagan lo que hagan. Ya le han dicho que el del Constitucional en eso pinta menos que una mona, ya se lo ha dicho Europa, o sea que, además de que es un tío absolutamente desacreditado, el señor Conde Pumpido será lo que tú quieras, pero no tiene
competencias jurisdiccionales. Como no las tiene, y que se vaya a cantar otra ópera, que ese rollo tampoco vale. Entonces, las dos cosas fundamentales es la ley de amnistía, que afectaría a la ilegalidad absoluta de la Constitución y tal, y yo creo que es farsante y farsaria. No sé si tendremos problemas con el PP Feijóo, que no sé si se entera la mitad o de la cuarta parte, porque no saben ejecutar nada, y por eso Pedro Sánchez, con muchísima poca fuerza política, porque no la tiene en casi ningún lado, ni económicamente en autonomías, depende de 5, están distintos de 5, 6 y 7 votos en el Congreso, o sea, no tiene autonomías de ningún tipo, ni tiene Andalucía, que es la más grande, Madrid, Cataluña, Valencia, ni Castilla-León, que es muy importante, no tiene nada. Pues, ¿dónde está la fuerza? Bli, bla, 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 bla. O sea, ¿qué tiene? Ministerio de Sanidad, 700 millones, Ceuta y Melilla, pues sin nada. Y son 96.000 el tema económico en España. Entonces, hay que saber hacerle frente. Queda muy poco tiempo para él, que son 5 meses y 15 días desde hoy, son las elecciones europeas, que van a cambiar el panorama político europeo. Y todos los lobbies estos que hay antinación se van a dar una hostia bastante importante, como prevén todos los sondeos de opinión. Y quedan solamente 5 meses y 15 días para ese día. El Senado tiene muchísimas competencias, y es falso lo que ha dicho la señora ministra de Hacienda, sobre los topes de gasto. Y además la Unión Europea ha dicho que 90% de PIB, que hasta aquí hemos llegado. O sea, que hasta aquí hemos llegado de la deuda, ¿sabes? Y bueno, pues eso sí, que cante, que se coja el Falcon, la Falcan, el gobierno ese que tiene, que excepto 2 o 3, es un gobierno que no tiene categoría ni para administrar un país tan importante como este, que es el 14 del mundo y el 4 de Europa, y que muy bien, que canten las televisiones que tienen todas compradas, las 4 esas, que lo importante que estamos haciendo los españoles es apagarlas. Con apagarlas no les escuchas, porque la ejecución del tiempo está ahí. 5 meses y 15 días. Y hay un cambio político enorme. En cuanto el segundo y último clave del asunto, que es a lo que hay que dedicarse, y no hay que dedicarse a otras cosas, es lo que ha dicho por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial, que ni el Congreso ni el Senado pueden pedirles que vaya a una comisión. ¿Pero de qué? Si está en el artículo 76 de la Constitución, está en la Ley General de tal, y no se puede decir que no. Que no es que no, y se acabó el rollo, ¿entiendes? Porque tengan comprados allí a 20 lameculos, que da lo mismo, si son gente que ni sabe, además, que da lo mismo, son gente que no tiene ninguna preparación, como el equipo económico del gobierno Entonces, no saben ni lo que es un presupuesto. Tenemos una deuda galopante, no saben ejecutar nada. 400.000 millones de deuda nos han metido sin que hayamos hecho nada más que el túnel para llegar a Asturias, que ya lo había hecho Álvarez Cascos. O sea, que eso es lo que hemos inaugurado. O sea, entonces, claro, con ese segundo asunto, que es nada de lawfare, ¿por qué es ilegal si no van a ir los jueces? Si es que es absolutamente ilegal que vayan, que se lo ha dicho por unanimidad, pero también Europa. Entonces, esos dos factores, la independencia de la justicia y la ley de amnistía, es donde hay que ponerse enfrente, pero no jijijaja, ni escucharlos. Y eso es lo que tiene que hacer Feijóo, que no se entera. Y con el equipo ese que tiene de ese, el valenciano ese que va a encabezar a la Unión Europea, ese ahora, que está ahí vinculado a... Bueno, son gente que es que mejor que la quite. El otro, el asturiano es el Borja San Pedro. ¿Eso para qué vale eso? O sea, es que mientras se tenga esa gente, es muy difícil ejecutar contra un buen ejecutor, que es Sánchez, que no es ningún gilipollas, o sea, es malo, pero sabe ejecutar, y sobre todo si no hay nadie enfrente, pero encima es que ni tiene tanques ni armas. Y si en 5 meses te consigue derrotar, pero si cambia en la Unión Europea, que va a cambiar todo, si el Partido Socialista va a tener suerte de que sea el tercero de Europa, puede ser el cuarto. O sea, que claro, pero el que va a ser el primero es el Popular, y el segundo los soberanistas nacionales conservadores, que son a extrema derecha, será la puta madre de alguien, porque es mentira, ¿entiendes? O sea, son conservadores y defienden la valentía de su nación, ¿sabes? ¿Y qué van a sacar? Pues según mis datos, 160 escaños. El Partido Socialista, todo de Europa ahora mismo tiene 105, ¿sabes? Y va a sacar más. Con el portugués ese que le han pillado haciendo la rata por ahí, nada.
El Timmermans en Holanda, pues se pinta menos que la mona, ya tercera o cuarta fuerza. ¿Quién queda? ¿Pedrito? Pedro no va a ganar las elecciones europeas ni de coña, ¿sabes? Ni va a tener aliados en Europa. Fíjate el cachondeo que ha tenido con el tío más importante político de Europa, que es Weber. No lo puede ni ver ya, le he dicho, pero insultar tú a Alemania. Pero tú sabes lo que es el tercer rey. Yo he estudiado 5 años en un colegio alemán, pero tú sabes lo que es eso, lo que tú has hecho, tío. O sea, es que claro, no escuchemos también los cantos de sirena. Solo quedan 5 meses y 15 días para ejecutar una defensa de la nación española, que es lo que más nos importa, contra la amnistía y contra la independencia de la justicia. Y todo lo demás, hacer el tonto. Eso es donde hay que darle leña. Bueno, el separatismo no la tiene toda consigo, porque creen que han hecho bastante mal la ley de amnistía y se les escapan contenidos. Por ejemplo, pues esos del Tsunami Democratic, que ya venían con antecedentes de terrorismo en la Audiencia Pero si Nacional. está sin firmar el informe. ¿Y sabes por qué? Si no hay informe. Pues porque algo que os he comentado yo muchas veces aquí, porque es que estos tíos asaltaron una autopista pública, quemaron allí sus cosas y tal, prohibieron el libre tránsito de las personas y eso pues se califica penalmente como se califica, a ellos y a cualquiera. Bueno, y además de eso, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho algo que he leído esta semana, y es que eso que decías tú, el Constitucional no es nada. Nada. Cualquier decisión del Supremo se puede enviar directamente a Europa sin pasar siquiera por el trago amargo de que un señor impuesto por Sánchez te diga que la ley de amnistía es plenamente constitucional. Sin informe firmado, ¿eh? Pues, la ley está sin el informe. Galindo no ha firmado. Claro. Sí, yo creo que la percepción general que tenemos los españoles es que están ocurriendo cosas que en otro momento muy reciente habrían sido insólitas y ahora no lo son. Entonces, claro, cuando dices que, bueno, pues que todo esto se va a terminar dentro de 5 meses, o sea, ya están durando demasiado. O sea, es que han pasado cosas muy graves. O sea, el hacer dimitir a la directora del CNI, a Paz Esteban, hacerla dimitir porque cumplió con su deber, porque efectivamente tenía que velar por la seguridad nacional y era lógico que estuviera pendiente el CNI de lo que estaba pasando en Cataluña, o sea, que ya le hayan obligado a dimitir, que incluso hayan estado jugando con la imputación judicial. Bueno, es que están pasando cosas que son absolutamente demenciales y en los que lo que estamos percibiendo y la percepción general es que no hay resortes institucionales que lo paren. Entonces, bueno, a ver, yo sí creo, y me parece importante, que tiene que haber una movilización general. Por supuesto, no deben cesar las manifestaciones, porque primero estamos ante un personaje que no se da por enterado de nada. Quiero decir que los resultados en las europeas pues pueden ser catastróficos, pero no se va a dar por enterado. Es más, lo venderá como un triunfo. Y bueno, y realmente esos resortes van a llegar a tiempo para frenar el desgaste tan grave que se está produciendo en la vida española. Es que, vamos a ver, yo creo que, por ejemplo, será importante, y bueno, la respuesta que ha habido de todo el Poder Judicial frente a la ley de amnistía, pues es importante y son importantes las movilizaciones, porque yo no quiero llegar al escenario de que el Constitucional diga que la amnistía es legal. Pues sí, no puede. No me gustaría llegar a ese escenario. Bueno, dices que no se va a llegar, ojalá no se llegue. Pero, que no puede, que no tiene competencias. Pero yo creo que la presión es muy importante, sobre todo para que un personaje como Conde Pumpido no se atreva a ello. Es decir, que no nos haga pasar el mal trago de oír a un constitucional decir que esa amnistía entra dentro de la legalidad española. Entonces, o sea, para evitar males que luego no sé qué remedios pueden tener, porque dices, el remedio puede venir de Europa, pues no lo sé. Bueno, pero tú eres muy buena persona y crees en la dignidad de los demás. Y eso a veces no. No creo en la dignidad. A ver, mira, Cándido Conde Pumpido larrea una bronca al exministro Campos
Sí. porque se quiere quitar del medio de las discusiones de la ley de amnistía. Esa no es la persona que va a decir, pues, oye... Bueno, dicho de otra forma, en lo que confío es en la cobardía de ciertos personajes que, además de ser malvados y además de estar respondiendo de una manera carente de escrúpulos a todo, en un momento determinado sientan, vamos a decir, sientan miedo de hasta dónde se están atreviendo a llegar. Eso es de lo que estoy hablando. Es decir, que yo creo que es importante crear, no despreciar desde luego las movilizaciones, no despreciar los pronunciamientos que está habido de diferentes sectores de la sociedad española, sobre todo para crear esa conciencia y para que, ya digo, los que están dispuestos a todo por mantenerse en el poder, pero a la vez adolecen de una gran cobardía, pues en un momento determinado, ya te digo, nos ahorren ciertos malos tragos en este proceso en el que estamos sumidos. Raúl. A ver, yo creo que esa cobardía de la que estamos haciendo gala no se la van a dar ni las instituciones ni Europa. Y creo que no va a Europa porque, aun estando de acuerdo con Balbás en que el cambio en 5 meses de ideología de la mayoría europea ocurrirá, no sé hasta qué punto Europa tiene ya esa capacidad de intervenir o tiene voluntad de intervenir, como ha estado demostrado hasta hace poco, ¿no? La presidencia del gobierno europea por parte de Sánchez de Español ha sido un desastre. Nos han ninguneado, se ha demostrado que no tienen ningún respeto, ha hecho un viaje en concepto Israel no sé de qué, porque tampoco iba como una cosa ni iba como la otra. Es decir, Europa ahora mismo es la unión de desuniones, ¿no? Y de diferentes convergencias, con lo cual yo tengo muchas dudas de si eso llegara al extremo de que Europa se implicara de una manera activa en un cambio, ¿no? Es una duda. La segunda duda que yo tengo es del miedo que hablas. El miedo precisamente es con lo que se ha jugado en este país siempre. Es decir, la teoría del pasito, que tanto insisto, ¿no? Yo voy moviendo, cada vez que muevo, pero con muy poca resiliencia, como le gusta decir, muy poca resistencia. Somos blanditos a la hora de resistirnos. Enseguida acabamos integrando y decir, bueno, pues ya esto vamos como lo toleramos, vamos a la siguiente. Entonces, en ese saltito semanal, mensual que estamos dando, evidentemente él va haciéndose una tela. Decirle en Europa luego que algo es inconstitucional cuando el organismo constitucional español ha dicho que lo es meterte, como dice Catalán, es una merdé compleja. Porque estás desautorizando a un gobierno interior, estás desautorizando al órgano judicial que tiene que homologar esa ley dentro de su ordenamiento, un ordenamiento europeo superior. Con lo cual, yo no veo que sea tan sencillo ni que Europa tenga tantas ganas de meterse. Por lo cual, yo casi prefiero acudir a tu argumento de resistencia activa, es decir, nosotros los españoles, el único aval que tendría un organismo europeo a la hora de, o que empujaría ese organismo europeo en un momento dado, a interactuar de manera activa en la legislación interna de un país miembro como es el español, para decretar la inconstitucionalidad de una norma que ha sido decretada teóricamente por el Tribunal Constitucional, sería la resistencia al pueblo soberano. Si el pueblo soberano está en otra guerra, está en otra película, Europa no se va a complicar las manos por muchas mayorías conservadoras que tenga. Ya, pues Sánchez cuenta en que esto irá de caída, claro, porque el pueblo español... Porque le ha salido bien hasta ahora. Se preocupará de otras cosas. Puntualizaría más, por ejemplo, siempre que desde el movimiento cívico, desde el Foro Hermas, íbamos a Bruselas o Estrasburgo, siempre nos encontrábamos con que había ahí unos señores con una pancarta, que eran del mundo de ETA, pero de manera permanente, es decir, que cosa que no ha hecho en España ningún partido constitucionalista. Entonces, ¿quiénes están ahí permanentemente con una pancarta? Pues está el secesionismo catalán y está el secesionismo vasco. Esos están allí permanentemente. Esto, claro, genera un efecto diario, porque delante de esa pancarta están pasando los magistrados que están dentro del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Están pasando diferentes, representantes de diferentes instancias. Estar viendo todo el día a unos señores que tienes enfrente con una pancarta, que además van a estar llamando a tu despacho permanentemente para convencerte. Eso, a un señor... Y esto yo lo recuerdo cuando Zapatero llevó a Bruselas el proceso de negociación con ETA. Es que a un señor que está en una de esas instituciones y que es un danés o un sueco o un noruego, es que
vamos a decirlo claro, les importamos un huevo. Lo ven como algo lejano. El mismo numerito que montó el otro día Pedro Sánchez en Estrasburgo, chuleando y comportándose de esa manera absolutamente macarril con el presidente del Partido Popular Europeo, por un lado ofende, pero por otro lado lo que hace es desprestigiar a España y decir, y hacer que nos metan a todos en el mismo saco. Es decir, mira, con estos, que se arreglen ellos. Los del sur, que es un problema. Que esos son un problema, que se arreglen ellos. sí. Y ya digo, yo un señor que está en una de esas instituciones, que es noruego, sueco, es que le pilla tan lejos. Bueno, volvamos Volvamos al lawfare. Volvamos al lawfare porque se nos está yendo la liebre. En el lawfare, para que veáis cómo son los separatistas catalanes, hay un tío que se llama Josep Rius, un desconocido, absolutamente desconocido, sin méritos anteriores. Pero bueno, escuchadle cómo pilla, muchos días después de lo de Míriam Nogueras en el Congreso de los Diputados, los portavoces oficiales de Junts lo tienen muy claro y lo van a exigir. Y sin eso, pues Sánchez dura medio telediario. S'haurà d'investigar en el marc de la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya, que està prevista i oberta al Congrés dels Diputats. En aquesta comissió, pactada entre Junts per Catalunya i el PSOE, s'haurà d'investigar, s'haurà de tractar sobre l'actuació de la cúpula judicial i si podran citar doncs, alguns jutges, els més actius en la guerra bruta contra l'independentisme. Son tan tozudos, tan tercos, y saben que este es el momento en el que tienen de rodillas a Sánchez. ¿Y lo van a dejar pasar? Hombre, no, sería tonto, ¿verdad? Por mucho que a algunos dentro de la magistratura pues les produzca esto una sensación de hastío, de repugnancia y de aburrimiento colosal. Es el caso de Vicente Guillarte, que es el hombre que manda por poderes, podríamos decir, en el Consejo General del Poder Judicial, que dice, bueno, déjennos en paz de una vez, ¿no? Que bastante tenemos con lo nuestro. Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos. Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz. La independencia judicial es bidireccional, no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo. No sé si lo lee porque, en fin, No se lo cree. o si lo lee porque tiene miedo a decir alguna palabra, pero hijo, pero si te están llamando de todo, si a los magistrados sois unos fachas, que no sé qué tal, que además sois unos prevaricadores que actuáis como aplicando una política propia al sistema porque sois herederos de no sé qué, tal, de machirulos perdidos, etcétera, etcétera. ¿Te da miedo usar un adjetivo equivocado? Hay que leerlo todo. Ay, Jesús, en manos de quién estamos. Bueno, yo creo que Vicente Guillarte, pues bueno, hace lo que le parece, es institucionalmente es el primer poder del Consejo General del Poder Judicial. Dimitió el otro presidente que fue un traidor y un gilipollas, don importante, que ni vuelva ya, ¿sabes? El pájaro este. O sea, en el peor momento de España dimitió, que ni vuelva ya a hablarnos el tiparraco ese. Y ha dejado a este señor pues debe hacer respetar la independencia de las instituciones. El Poder Judicial es absolutamente independiente y ya vale de chistes. Ha sido por unanimidad, y va a la Unión Europea. Independientemente del asunto de la Unión Europea, lo que manda es Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Holanda, que sería ya también de extrema derecha. Como todos son de extrema derecha, no te digo los nórdicos, son todos menos uno, ¿sabes? O sea, ahí todo, ya es lo que se supone que es extrema derecha, que es mentira. Son conservadores patrióticos de su país y no se puede dejar que llamen extrema derecha gente que es
conservadora o de centroderecha, porque al día siguiente el PP, por ejemplo, que no lo hace, y ustedes son socialcomunistas, etarras y demás. Y es falso lo que está usted diciendo. Y hay que decírselo en ese tono. Pero estamos aquí, al que ha puesto de portavoz al Tellado que parece que venía del bloque. Es que lo del PP es para echarte a correr, que no tiene ninguna empatía hablando. Bueno, tiene la misma empatía que Pachi López, que es Pachi Nadie, pues, parecido, pero que eso no es en el momento que estamos. En el momento que estamos tiene esas dos variables fundamentales, que es la ley de amnistía, que te carga la Constitución, y es la independencia del Poder Judicial, que se carga el país, porque si no, económicamente aquí no vamos a invertir nadie. Van a salir los fondos, pero corriendo de pasta, ¿sabes? Y los países son esos 6 que yo te he dicho, y todo lo demás son florituras. Entonces, esto tú lo ves, el socialismo hay que mirarlo con lupa, donde queda en Europa. Es que yo necesito una lupa de aumento, ¿sabes? Porque Polonia, que es el 5º gran país, la mayoría ahora es popular con la tal, pero la otra mayoría es conservadora cristiano tal. Los socialistas se miran con lupa. En Polonia, 5º país, casi como España. En Francia han desaparecido. En Francia, los socialistas. eso tiene que ser microscopio electrónico. En Francia, para encontrar un socialista, microscopio electrónico hace falta. En Italia, parecido. No sé si queda el 10, uno por ahí, ¿sabes? El último candidato que sacó el 19% del Partido Demócrata de la izquierda era democristiano. Y dimitió la noche electoral porque sacó el 19, que le metió la Meloni un 44% y va a sacar más todavía. Que esa es la gran líder de los conservadores europeos. Y es demócrata más que ninguno de los que tenemos en el gobierno de España. Pues si es para echarte a correr lo que haya ahí metido. O sea, ¿y cuál es la mayoría hoy de Sánchez? Pues mira, es 121 de él, que no sé si todos, 26 que quedan de 14 partidos de unidos, nos hundimos y nos sumamos y no sé qué cosa queda ahí. Luego, 7 de Esquerra, 7 de Junts, 6 de Bildu, 5 del PNV, 5 de Podemos, 1 del Bloque. Total 178, frente a 172 que tiene el PP. ¿Que eso no puede saltar? Pues en cualquier momento y por la mañana, ¿entiendes? Sobre todo en cuanto se maneje el carrete de esas dos grandes variables, que son ilegales, porque la amnistía siempre será ilegal, porque está en la Constitución y es ilegal, está en los tratados de la Unión Europea, punto 2, Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay mercado, y sin mercado no hay Estado de Bienestar, no hay pensiones, no hay sanidad y no hay educación. Para cualquier economista que sabemos de eso, es variable automática. Variable automática, eso es como te estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que también el PP tiene que dar alguna respuesta. Es que lo que no puede es no dejar pues tías como Cayetana, que es de primer nivel, y empezar a salir tíos ahí que no se sabe ni con quién están. Si es que algunos están en lobbies con los del PSOE metidos en empresas de risa, ahí de tal, con uno con Rusia, el otro no sé qué, que es que da a reír. Eso es para reírse, ¿sabes? Entonces, claro, cuando España necesita responder una respuesta política fundamental a la independencia del Poder Judicial, como lo he dicho, y de la independencia de todo lo que sea justicia y de la ley de amnistía, pero claro, con esos 5 aliados, vamos, por favor, es que es para echarse a correr. Bueno, pues Sánchez está completamente en lo opuesto. Que Bildu se incorpore a la Comisión de Secretos Oficiales, que Junts se incorpore a la Comisión de Secretos Oficiales y que Esquerra haga lo mismo. Menudo escenario. Se avecinan plenos muy tensos en el Congreso. Esta semana se activará, a petición del PP, la Comisión de Secretos Oficiales. Es la segunda vez que en esta comisión estarán presentes las formaciones independentistas de Esquerra, Junts y Bildu, algo que el PP ha criticado. Tanto es así que vota en contra de la participación de los independentistas al considerarlo incongruente. Es el momento de poner fin a los ataques y al señalamiento que está viviendo la justicia de nuestro país. Un rechazo que ha llevado al PSOE a tachar al PP de anunciador del apocalipsis. Y todo esto en plena cacería contra los jueces. El Gobierno rechaza que puedan comparecer ante las comisiones, algo que piden los partidos independentistas. Y eso que para ser investido, Pedro Sánchez pactó con ERC y Junts la creación de las comisiones sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y sobre la denominada Operación Cataluña. Félix Bolaños asegura que la presencia de los jueces la impide la Constitución y leyes como la orgánica del Poder Judicial. Que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además
tampoco tendría ninguna utilidad. Sin embargo, Junts y RC amenazan con consecuencias penales si los jueces no acuden a estas comparecencias que investigarán la denominada lawfare, lo que es un nuevo choque entre el PSOE y sus aliados. Sin embargo, desde el CGPJ se les va a negar a los jueces el permiso para asistir. Su doctrina es que los miembros del Poder Judicial no puedan ser requeridos por las cámaras para dar datos referidos a su cargo. El Consejo, por cierto, discutirá en su pleno de este jueves la legalidad de dichas comisiones. Llamativa y polémica también ha sido la decisión que ha tomado Francina Armengol. Ha habilitado el mes de enero en la Cámara para que se pueda tramitar cuanto antes la ley de amnistía, algo que para los populares solo responde al interés del Gobierno. Lamentablemente, la señora Armengol se comporta como si fuese la ministra 23 de Pedro Sánchez. Bueno, y cómo no, tenemos que hablar de Pamplona y de lo que ha pasado en Pamplona, que es el preescenario. No tenemos un frente, tenemos dos. Y los de Bildu tienen prisa, pero bastante prisa. Bueno, esto estaba previsto, se podría haber hecho de otra manera también. Se podría haber hecho pues, en el momento de constituir el ayuntamiento. Mire, yo me voy con estos por afinidad y no me gustan nada los de UPN, ¿no? No. Han esperado el momento que le ha convenido a Pedro Sánchez para confesar lo que es un entendimiento que se venía produciendo desde hacía mucho tiempo. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de esto que va a explicar ese tío el iluminado del Partido Socialista, Patxi López. O bombas o votos, les dijimos. Les ganamos, desaparecieron las bombas y hacen política con los votos. Por eso, y esto es una frase de Javier Pérez Royo, que me parece muy ilustrativa de todo esto, ¿por qué no empiezan a pensar que Bildu no es heredera de ETA, sino heredera del reconocimiento por parte de ETA de su derrota por parte de la democracia española? Patxi, tú que has llevado cadáveres a hombros, me quedo a cuadros. Pero bueno, luego está el otro gran intelectual del PSOE, que es Óscar Puente, que tiene su peculiar aportación que hacer al por qué hay que tenerle más respeto a Bildu que a cualquier otro partido en el País Vasco y Navarra. Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Y luego, hombre, no es el momento de hacer chanza sobre la pobre gente de Unión del Pueblo Navarro, porque han perdido la alcaldía de Pamplona, que era el bien supremo de lo que tienen, ¿no? Bueno, pero tampoco se trata de hacerles un descuento pronto pago. Estos señores echaron de su partido a dos diputados brillantísimos porque no querían ni de coña participar en reformas de Pedrito Sánchez. Así es que, pues mira, ha estado bastante bien empleado. Vamos a escuchar a Esparza, a su presidente. Pero pretender comparar a la gente de UPN con la gente de H. Bildu es para vomitar y no engaña a nadie, porque en esta tierra nos conocemos absolutamente todos. Es repugnante. UPN nunca ha agredido a nadie. La gente de UPN no ha faltado al respeto nunca a nadie, ni ha sido violento nunca contra nadie. Y la gente de Bildu sí. Por lo tanto, compararnos es insultarnos. Ya vale. O sea, ya vale de hacer lo que están haciendo y encima querer ir de víctimas por la vida. Es que es lo que me faltaba, es lo que nos falta. Pero, querido mío, el que te traiciona es el Partido Socialista de Navarra. Los otros estaban en lo de siempre. En fin, Percival. Bueno, hablando del Partido Socialista de Navarra, su candidata a la alcaldía de Pamplona, que, como recordarán ustedes, las elecciones se celebran en mayo. Una señora que se pasa toda la campaña electoral diciendo: no vamos a pactar con Bildu, nunca vamos a hacer que Bildu llegue a la alcaldía de Pamplona. Pasan las elecciones, gobierna UPN y al cabo de un tiempo, ¿saben dónde acaba esta señora que fue candidata a la alcaldía de Pamplona? De ministra. ¿Por qué? Porque está todo premeditado, está todo pensado, está todo negociado a lo largo del verano pasado, donde el PSOE sabía
que el precio para conseguir la investidura de Pedro Sánchez era darle la alcaldía de Pamplona a Bildu, y por lo tanto a la persona que había jurado y perjurado que no iba a darle la alcaldía había que colocarla en otro sitio. ¿Dónde? De ministra ahora de Seguridad Social está. Y una característica más de esto, que no hay pacto escrito con Bildu. Lo sabrán ustedes. Hay pactos con Junts, que es donde hablan de las comisiones de investigación. Y, por supuesto, la de amnistía. Hay pactos suscritos y publicados con Esquerra. Hay pactos escritos y publicados con el PNV. Con Bildu no hay. ¿Por qué? Porque es esto. Porque es esto lo que han acordado. Y no quieren confesarlo en público. Y tienes que conocer el pacto, como bien se definió en su momento, encapuchado, por sus actos. ¿Y alguien se cree que esto es el último pago que va a pagar Pedro Sánchez por su investidura a Bildu? Por supuesto que no. El candidato al Lehendakari del Partido Socialista ha dicho que no van a hacer a Bildu Lehendakari, que no van a hacer que sean ellos los que lleguen al gobierno del País Vasco. ¿Alguien se lo cree? Pues es que está en el pacto, pero como el pacto es secreto, pues nada, lo vamos a tener que ir descubriendo poco a poco. Sí. Balbás. Bueno, sí, lo de Navarra pues es una pena, pero también el comportamiento de UPN ha sido dispar absolutamente. Su aliado de siempre ha sido el PSOE. O sea, que, vamos, aliado hasta el último día por la tarde con ZP, pero vamos, por la tarde y por la mañana. O sea, que ahora que se la han jugado, bueno, pues se la han jugado. Yo qué quieres que te diga. Las elecciones vascas, desde luego yo tengo previsto que desde luego la va a ganar Bildu. O sea que, ¿por qué? Porque al PNV le quedan 275.000 votos. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas con eso ya? ¿Sabes? Es que no, es que eso es como está. Bueno, Chivite sí es la presidenta de Navarra, pero claro, con apoyo también de Bildu. O sea, porque el PNV tiene nadie a las 3 en Navarra, nadie a las 3 ni a la menos cuarto. 2 diputadillos por ahí y ni pintan menos que una mona, ¿sabes? Y lo mismo en Pamplona. Bueno, encima ha echado a 2 buenos diputados que tenía, UPN, que ahora están en el PP, sí. y es que claro, es que UPN tiene un escaño de 350, uno como el Bloque Nacionalista Gallego, uno, o sea, eso es lo que es. Entonces, claro, tampoco tiene mayoría en Pamplona, pero ni con el PP. Es que ya no la tiene. O sea, es que eso es así. Pero déjame interrumpirte un momento. Espera, que cuando si no termines, pero déjame decir una cosa. Mi argumento es otro. Sí, mi argumento es otro. Si yo lo de Pamplona, pues bueno, lo veo, pero nada que ver con la amnistía y con la independencia de la justicia. Bueno, una cosa que está ahí y que es un hecho político de mala gestión política por parte de UPN. Y Esparza muy listo, pero hasta el día que pierdes, que entonces, ¡ay, los demás! Que te queda un diputado, uno, siempre has tenido 2, por algo será. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí reclama, pero claro, ya no es tarde. Quien le ha traicionado ha sido el PSOE, el Partido Socialista de Navarra, que ha sido aliado suyo más de 20 o 30 años, que se lo han ido repartiendo, tal. Vamos, desde Urarburu, que fíjate tiempo la que mangó allí el PSOE, ¿sabes? También con ellos, estaban cerquita, no estaban muy lejitos, esos nunca han estado muy lejitos. Entonces, bueno, eso no es bueno ni para España, ni para Navarra, ni para tal, que empiece a entrar allí Bildu en un sitio como Pamplona. Pero la mayoría con el PSOE la tiene, y es el PSOE quien le ha dado la mayoría. Que estaban pactados, bueno, eso lo sabemos cualquiera, no hace falta ser listo ni nada. O sea, eso es un hecho descriptivo, única y exclusivamente. Pero yo sí que creo que hay que centrarse en la amnistía y la independencia de la justicia. Y eso tenemos 6 meses. Y dale que te pego a lo único que hay que hacer. Y esto, pues bueno, que espabilen. Bueno, déjame retomar una de las cosas que has dicho. Imaginemos, como has dicho, que el PNV pierde las elecciones en las vascas, seguro, que serán en la primera mitad del año que viene. Sí. Mayo. Entonces la pregunta es, ¿y entonces el PNV qué hace? Porque claro, puede llegar lógicamente a la conclusión que lo que le ha costado el gobierno vasco son sus pactos con el PSOE, el haber engordado a Bildu a través del PSOE y que han hecho un pan con unas tortas. Oye, son 5 votos en el Congreso. Pues podrían decidir, oye, a la vista del mal negocio que hemos hecho con el PSOE, esto se ha acabado. Lo que dices, tienes 100% de acierto. Iñaki. Otra cosa es que lo hagan, claro. Sí, claro, otra cosa es que lo hagan ellos, pero el 100%. Otra cosa es que él lo haga, efectivamente. Pero bueno, algo de incentivo yo creo que tendrían para está ponerse en cuenta. A ver, es que estas declaraciones que ha hecho ahora Pachi López y las que ha hecho Óscar Puente
suceden a las que hizo no hace mucho Félix Bolaño, ha hecho hace poco también. El PP está deseando, o no, ¿cómo era? Lamenta que la democracia acabara con ETA, exacto. Y luego con las que hizo el Francisco Martín, el delegado del gobierno en Madrid, cuando dijo que aquello eso de que los de Bildu habían hecho mucho más por los españoles y las españolas que los patrioteros de, ¿cómo era?, de pulsera, la bandera española o algo así. Bueno, o sea que el discurso ya está, viene de lejos, y el pacto viene de lejos, y el acuerdo viene de lejos, y el plan viene de lejos. Entonces, pero yo incidiré en una cosa. Bueno, primero, hasta el punto de que como yo decía antes, creo que incluso la renuncia de Otegi tiene que ver con un acuerdo, una imposición de Pedro Sánchez, para que el plato sea menos fuerte. Es decir, que vamos a poner a Bildu en la alcaldía de Pamplona y también igual nos atrevemos, o seguro que nos atrevemos, a poner un lehendakari de Bildu al Pello Chandiano, que es el que sucede a Otegi, y entonces de esta manera, bueno, pues aunque haya exabruptos y aunque haya humillaciones a las víctimas, pero bajamos un poco el perfil. Esa es la idea. Pero yo lo que incidiré es una cosa. Cuando se está hablando de Bildu y de lo infame que es lo infames que son los acuerdos del Partido Socialista con Bildu, es que no solamente estamos hablando del pasado de ETA, estamos hablando del presente. Es el discurso que tiene hoy el mundo de Bildu. Es que, a ver, están impugnando permanentemente el orden constitucional. Están presentando a los presos de ETA como que han sido víctimas de un sistema antidemocrático en España, y están presentando los asesinatos como algo justificable, porque a ellos les parece justificable el crimen político. Entonces, o sea, es que estamos ante un partido que, independientemente de las trampas que se hicieron para legalizarlo, porque no hay que olvidar, como el Constitucional corrigió al Supremo y el espectáculo que dieron para la legalización del mundo de Bildu, pero es que, ya digo, no se ha producido un proceso moralizador en el que todo ese mundo haya aceptado y haya asumido de verdad el orden democrático, sino que además es que hoy día y permanentemente están impugnando ese orden. Entonces, no es que, bueno, pues sí, nos puede dañar en la memoria todo lo que hizo ETA y nos puede herir que humillen de esa manera a las víctimas. Pero es que también me humillan a mí como ciudadano. Es que también, y en este sentido ya termino, es que ya está bien de plantear como que esto fuera un problema de las víctimas. Es un problema de toda la ciudadanía. O sea, a mí me hieren y me ofenden y me humillan cuando están impugnando el orden constitucional y me están presentando a mí y a toda la ciudadanía española como cómplices de un sistema antidemocrático. Es que eso es intolerable y es inadmisible. Y claro, con esos socios, pues lógicamente, bueno, quien con Bildu se acuesta, pues como dice el dicho, meao se levantará. Raúl, quien con Bildu se acuesta, con suerte se levanta vivo, no meao por desgracia. Pero yo creo que hemos pasado por... O sea, a mí honestamente no me sorprende. No me sorprende por dos motivos, ¿no? Como bien has dicho tú, Xavier, que don Pachi saque pecho cuando ha aportado a sus hombros el cadáver de un compañero matado por esos señores, pues ya te está diciendo todo el lavado de cerebro y sobre todo el convoluto de voluntades que hay debajo de esto, ¿no? Recordar, antes he mencionado, pues evidentemente, como decía Percival, esto es un mapa de ruta que ha tenido que hilar con tal de mantenerse el gobierno y poder gobernar en España, con varios pasos. El primero era, Otegi no se iba a entender que se pusiera el lehendakari, pero sí él mismo, además lo ha dicho, si le habéis escuchado, dice, uno tiene un pasado. No ha sido la frase que ha dicho Otegi. Cuando uno dice que uno tiene un pasado, está reconociendo implícitamente que él es un terrorista, que lo sigue siendo y que el gobierno no puede poner al lehendakari un terrorista. Pero es que no es solo eso, es que en las listas de Bildu van terroristas. Es que el propio Bildu ha dicho, dice, no, hombre, no, si nosotros tuviéramos un cargo institucional renunciábamos a pertenecer... No. Es decir, el gobierno en este caso
Bildu está siguiendo un mapa de ruta mucho más inteligente para ellos que el que está siguiendo quizá en su momento, o han visto cómo se ha estrellado el gobierno catalán y están utilizando uno más sencillo, que es teniendo en cuenta a alguien que es capaz de dar todo a cambio de nada, simplemente por estar, van negociando esa fase. Aquí hay dos riesgos. Uno, pues nuestro amigo Aitor, el del tractor, ¿cómo sea capaz de afrontar la bajada de pantanos que va a tener que hacer? Porque todavía, estos del PNV todavía están pensando que cuando lleguen las elecciones les van a apoyar. Sí, pues nada más lejos de la realidad. Igual, fijaros que al final todo el que ha jugado a ser socio del Escorpión ha sido picado. UPN les ha pasado, con todo cariño dicho, por idiotas. ¿Se puede decir de otra manera? Pues la palabra es idiotas. Ya está. Los canarios han pecado de la misma. Te hago también ministro a otro, te lo pongo y te la meto doblada en Canarias. Y al PNV le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, que el señor Sánchez, o sea, pretender que Sánchez tenga una estrategia política, no. El Sánchez lo que tiene es una estrategia de supervivencia muy marcada, que es en cada momento me iré apoderando de las debilidades de mi contrincante, y las debilidades de todos ellos es el ansia de pillar cacho, el ansia de tener poltrona, el ansia de estar en las instituciones, el ansia de llegar a las instituciones para controlar presupuestos. ¿Qué es lo que no tiene Bildu ahora? Capacidad financiera. ¿Qué es lo que necesita Bildu? Llegar a las instituciones. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad financiera. Y al final lo que va a hacer es, de algo que probablemente nos venden como un eslabón perdido de ETA, darle todo el argumento financiero para rearmarlo. Y es lo que van a hacer. Y es lo que no estamos viendo. Y yo estoy mirándome al espejo. Y estoy poniendo frente al espejo al principal partido de la oposición. Y veo ahí a un tal Alberto Núñez Feijóo. Y digo, oye, pues casi que teníais por la ventana el estratega que os dijo que había que sostener a Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, ¿no? Y tampoco hay narices de romper ese gobierno, así que os traiciona la señora diputada de Coalición Canaria que votó a Feijóo, pero luego se cambió de bando y apoyó a Sánchez. ¿Y mantenéis el gobierno en Canarias? Otros sí, en el País Vasco. Hombre, es que es muy importante que no mande Bildu en Vitoria. Vamos a darle nuestro apoyo al candidato del PSOE. Del PSOE, pero tíos, pero estáis jamaos. Barcelona. Hombre, para que no gobierne Junts, vamos a apoyar al candidato Collboni, que en la práctica le quita los nombres a las calles de santos, ¿eh? O sea, es un furibundo anticlerical, por lo visto también, ¿no? Que en la práctica gobierna haciendo lo mismo que hacía el alcalde de Junts anteriormente, o si me apuráis, no muy lejos de cómo gobernaba Colau. Tan malo no es, porque ahora que Colau lo dejó el pabellón muy alto, ¿no? Pero los estrategas del PP, ¿a qué han venido jugando? No solo ya, yo me quejo amargamente, todo esto de lo que hemos hablado esta noche no hubiera tenido lugar si Feijóo hubiera ganado las elecciones, las últimas, las de... Pero no fue así. No fue así, pero ¿por qué no fue así? También me lo habéis oído contar muchas veces. Se equivocó de enemigo, hizo una campaña contra Vox. Pues la cagaste, Burlancaster. ¿Qué más hizo mal? Hombre, pues hay detalles técnico-formales que no son comprensibles. Que el Partido Popular cierre la campaña electoral en La Coruña, pues hijo de mi vida, ya sé que estás cansado y que es muy cómodo, vas de allí a tu casa y tal. No, no es serio. Ayer. Que decidas no ir al último debate en televisión, tampoco es serio. Tampoco es serio. Y hay una serie de cosas que son directamente impugnables al líder de esa lista en cuanto a no conseguir la victoria el 23 de julio, cosa que nos hubiera librado de todo este amargo periplo que llevamos. O jugó con cartas transparentes con alguien que es el Zaur. ¿Por qué? Porque, y ahora te voy a cambiar, o les voy a cambiar a ustedes el argumento. ¿Qué hubiera ocurrido si el señor Sánchez hubiera dicho que iba a pactar con Bildu? ¿Qué hubiera dicho si el señor Sánchez hubiera dicho que iba a aprobar la amnistía? ¿Qué hubiera ocurrido? Para mí el problema no está en que Feijóo haya sido coherente, porque podía haber cerrado los pactos posteriormente a las elecciones, y no lo hizo, los hizo anteriormente. En pura estrategia política dirías, ¿ha sido inteligente? Evidentemente no. Ahora, desde el punto de vista de la coherencia, ¿ha sido coherente? Sí, porque el otro que tenemos enfrente, calladito, sabiendo lo que tenía que hacer, engañó a España, pero sobre todo a sus votantes. Yo le pregunto a usted,
¿Cuánta gente que ha votado a Sánchez le hubiera votado hoy en día con las condiciones en la mesa? Ya, no lo sé, no lo sé. Lo que sé es que yo no hubiera ido al debate a mendigarle un pacto de Estado. Lo que sé es que yo no le hubiera hecho una propuesta diciendo, bueno, mira, tú gobiernas 2 años y yo los otros 2. Eso lo hizo Feijóo, ¿eh? Sí. No se les olvide. Bueno, lo que sé, en suma, es que yo no estaría ahora preocupado si me llamara a charlar de no sé qué cosas. El señor Sánchez, le diría que no voy, contigo no voy ni a coger dinero del suelo y ya está. Ah, no, el complejito, es que van a decir que no diálogo, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿Dialogar de qué? Si estáis en las puñeteras antípodas. Va, Albas. Bueno, desde luego el responsable de la derrota en gran parte es el PP, o sea, y Feijóo. Desde luego el debate solo fueron 6 millones porque era en julio y ni le interesaba ni a ni Dios, o sea que eso es así, 6 millones en vez de 12, que fue el de las elecciones anteriores. En el segundo debate ni se presentó y le dejó solo a Abascal frente a la doctora esa, que no sé si lo que es, la súper inteligente de Sumar Menor y tal, con Pedrito Sánchez. Sumar Menor. Pues vale, 2-1 y Zamora de portero. Lo que tú quieras. 1,5 millones de votos en 55 días perdidos. Y meterse con Vox, que es su único aliado, o sea, es Vox, más el Canario, más el UPN. Ya. Eso es todo. O sea, eso es todo. Total, 172. Bueno, y el del Canario un ratito. Del Canario, es irrelevante, después hablamos si es del Canario. Bueno, es uno, pues, bueno, pues vale. Entonces, claro, ¿cuál es el tema en Cataluña? Aquí cada uno tiene su visión, tiene una visión muy sociológico-económica, tanto de Cataluña como del País Vasco. El País Vasco, España cometió un error enorme absolutamente desde el punto de vista económico y sociológico, que es la enorme inmigración que el franquista de los cojones mandó 2,5 millones de personas a emigrar a Cataluña, a una de las mejores regiones y más ricas de toda Europa, que es Andalucía. En mi opinión, el otro que cuente lo que cuente. Cataluña mira lo que es y mira qué deuda tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tiene un efecto sociológico ya tremendo, tremendo. Los Junts, que son las élites como el PNV en el otro lado de tal, 390.000 votos sobre 7,5 millones, o sea, 3 ya llegan al 1, o sea, es que ya eso está en baja, porque es movimiento sociológico. Gran parte de eso en la izquierda está en Esquerra, que tampoco es gran cosa, porque son 460.000 votos lo que va quedando por ahí, y sí que tenía mucho, lo tiene el PSC, que es el que ha ganado, que es emigración andaluza, pero el Nacimientos está cerca del 50 ya musulmanes. Porque de ahora, el dato sociológico de hoy, fíjate qué evolución social a la independencia vamos a tener, no sé de qué, ¿sabes? Ese efecto sociológico es el que varía estas cosas. Y claro, si tienes a tontos como el PP catalán, que no se puede ser más tonto, si más tonto es que es imposible. O sea, es decir, no pactan con Trías, que es el que le podía dar los 7 de la mayoría a cambio de Barcelona, no, y vota a Collboni, que es lo más anti-PP que hay, el tonto ese que tiene, no sé cómo se llama, de candidato, con 5 concejales. Bueno, pues vete a cantar. ¿Y ese con quién está? Con Colau, si el gobierno es el mismo, Collboni y Colau, todo es, ¿entiendes? Ve a por ella, es que no le quiero dejar, no, tonto no puede ser más, o sea, es que es imposible, ¿sabes? Haber hablado con Junts y le dices, oye, dejamos a Trías, pero si no había ni que votarle, solo había que ir a misa, ¿me entiendes? Nada, le dejas y sale automático, ¿entiendes? La misma manga en Guipúzcoa, la misma en Vitoria, el sol no le va a dar ni la hora, no lo quiere ni ver. Dijo, va a sus ruedas de prensa de su gran libro, Firme Suelo de no sé qué, tal, que he copiado de otro sitio. Tierra Firme. Sí, Tierra Firme, pero copiado de otro lado, o sea, que ni firme ni nada, ¿sabes? Bueno, y solamente habla del asunto de Feijóo, de la mochila que ha traído, tal, todos los días, y no habla nada de la amnistía en su libro, nada. Solo habla que si el tráfico, que si tal, que si Marcial Dorado, pues oye, mira, vete a otro lado, si no sabes operar, vete a otro lado, tío. Pero 1,5 millones de votos que tenía Feijóo frente a Pedro Sánchez no tienen nombre. Y te termino. En el País Vasco es el mismo análisis sociológico. Es lo mismo. El franquismo que no sabía de nada, ni de nada, o sea, es un desastre absoluto, hizo emigrar a los castellanos, a los extremeños, a los gallegos, al País Vasco. ¿Para qué? Mira cómo está. 40% de las pensiones tenemos que poner nosotros ya. Nosotros, Madrid.
tiene que poner la pasta. Y solo quedan 275.000 votos. ¿Qué son esos votos? Socialmente son Partido Socialista de Euskadi y Bildu. Socialmente son eso, querido. Búscate los apellidos. Y pasa lo mismo, que esa élite elitista, normalmente procedente de la extrema derecha a los dos lados, ni Bildu ni el otro, ni tal. No, no. Lo que son la extrema derecha, de siempre soberanistas y carlistas, han sido esos dos. O sea, y estaban, coño, con Falange y toda la madre, que lo parió. PNV y Junts, es de donde venía. España en Cristo. Eso era el grupo de Cataluña en Cristo. Era el grupo de Puyol. Entonces, mira, vete a reírte de otro, ¿entiendes? O sea, eso sí que son la extrema derecha de verdad. Y ahora, claro, les llega el cementerio, porque con 275.000 votos, ¿dónde vas en él? Que no te van a votar los castellanos, pero ni uno. Votarán al PSOE o votarán a lo que queda de Bildu. Por eso han echado a Otegi. No solo le han echado ellos, le han echado la mayoría social que hay, que es otra. Volviendo al tema del discurso de Núñez Feijóo, yo creo que es que además desde el sanchismo no se le agradece nada el que él vaya con ese estilo de perfil bajo y siempre demostrando que él es dialogante. Quiero decir que ahora han sacado la palabra berrinche. El berrinche que usted tiene, esa palabra debe venir del equipo ese de asesores que tiene mastodóntico, el argumentario ese famoso, como hay un departamento de, ¿cómo era?, de discurso e imagen, no sé cómo es. Señor. Bueno, la cosa es que, en fin, la palabra berrinche la van a repetir hasta la saciedad. Entonces, aunque Feijóo sea el hombre que menos aspecto tiene de tener un berrinche ni de estar, pero es que le da igual, o sea, se va a repetir lo de berrinche hasta, ya digo, hasta la saciedad. Yo creo que bueno, el caso, por ejemplo, de Dolors Montserrat y el discurso que tuvo en el Parlamento Europeo el otro día demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera. Es decir, que quizá no hace falta, tuvo un tono dramático, pero yo creo que estuvo realmente bien, porque además, bueno, pues no dijo en absoluto ningún exabrupto, sino que simplemente utilizó el tono que había que utilizar y en el momento en que había que utilizarlo. Y eso además fue lo que le puso nervioso a Pedro Sánchez. Es decir, que yo creo que cuando Pedro Sánchez salió con los nazis a vueltas y cuando luego acabó dejándole a Weber con la palabra en la boca, eso demostró una pérdida de papeles porque lógicamente salió enfadado. Es decir, que porque le pusieron en su sitio. Entonces, yo creo que esto es importante en hacerlo en el día a día y ya centrándonos en el caso vasco, a ver, lo que ha hecho el PNV de apoyar en su día la moción de censura contra Rajoy, lo que ha hecho ahora otra vez de volver a apoyar el sanchismo, eso le va a pasar factura, sin ninguna duda, porque todo ese sector del electorado que en su día votaba al Partido Popular y que por un malentendido sentido práctico empezó a votar al PNV, porque veía en el PNV un dique de contención al mundo de Bildu y al mundo de Podemos. Bueno, pues yo creo que en las próximas autonómicas, en las del 24, claramente el PNV va a bajar, pero es que lo que sí sentiría es que el Partido Popular del País Vasco no aproveche esa situación. Es decir, que cuando ya por fin el PNV, que hasta ahora ha sido el aldeano que tiraba la piedra y escondía la mano, bueno, cuando esa piedra ya se le ha visto claramente, cuando se ve que ha apostado por el sanchismo, pese a las humillaciones a las que le está sometiendo el propio Sánchez, pero bueno, pero cuando se ha visto claramente eso, yo creo que ahí el Partido Popular del País Vasco especialmente tendría que tener un discurso fuerte que creo que subirá, creo que recuperará algunos parlamentarios en la Cámara de Vitoria, pero creo que va a perder una oportunidad, si sigue así, de ganar muchos más. Es decir que... Bueno, no tenemos tiempo para mucho más. Si acaso, para que yo desee a mis invitados una feliz Navidad y a ustedes con mucho más cariño. Les deseo una felicísima Navidad. Espero que en fin, que nos cambie, el niño Jesús nos cambie un poco a todos y que este país recupere con la brújula el correcto camino del bienestar, del desarrollo, de levantarse por la mañana animoso porque se te ha ocurrido no sé qué idea empresarial, por ejemplo, y no sometido al bareo fiscal, no sometido a un presidente que, en fin, que hace este tipo de locuras que se alejan y que, en fin, y lo que va a costar luego
recuperar el prestigio perdido, ¿eh? Esa es una... El que le toque ser el ministro de Exteriores de España, después de haber entregado el Sáhara, después de haber insultado a Israel, ese es panota, ¿eh? Casi como el que controla la deuda. Me está mirando Balbás y está pensando lo mismo que yo, que ya sabemos quién va a ser el nuevo ministro de Economía y no nos gusta nada. Pero bueno, hoy es día de felicitar la Navidad, de los mejores deseos, insisto, para todos ustedes. Y bueno, pues después de Navidad nos volveremos a ver, así es que ya les felicitaremos el año en otra ocasión.